Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics, una edición en la que estamos haciéndonos eco de algunas de las cosas que estamos viendo y viviendo en el Salón del Cómic de Barcelona de 2016. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas, segundo día de nuestra visita al Salón del Cómic de Barcelona con otra caravana de exposiciones de las que disfrutar y alguna charla bastante llamativa. Sí, la verdad es que hoy hemos andado bastante variaditos, hemos distribuido nuestro tiempo en cosas distintas, ha habido incluso tiempo para alguna compra también, porque oye, aunque uno a veces las haga el grueso, en algún momento siempre puedes picar de aquí y allá. Pero sí que hoy sobre todo hemos andado mucho de exposiciones y de algunas charlas, y de hecho vamos a empezar hablando hoy de una charla titulada Bullying en el manga, el acoso escolar en Japón, a cargo de Oriol Estrada, y que propiamente quizás se englobaría dentro de esta clase de conferencias que organiza el Salón pensando en escolares, en estudiantes, y de hecho el grueso del público eran escolares, pero como no nos resistimos a un tema que nos puede resultar interesante, pues nos hemos sentado allí, en plan todo viejunos, en las últimas filas, a ver qué había que escuchar. Sí, porque la verdad es que la charla prometía ser interesante. La sociedad japonesa es bastante particular y distinta de la nuestra, y en el caso del acoso escolar también se da de manera distinta que aquí. Además, su ficción en TVO se ha tratado el tema de una u otra manera en múltiples ocasiones, con lo cual era un tema interesante que además estaba comentado por alguien que lo tenía bien preparado y lo controlaba. El problema ha sido un poquito la variedad de público y la limitación de tiempo. Sí, bueno, mira, quisiera empezar haciendo un pequeño comentario respecto a cómo anuncia la organización determinadas cosas. Sí, porque el título de la charla, al menos en el programa de mano, estaba en castellano, sí, pero la charla ha sido en catalán. Sí. Y, hombre, no voy a decir que no puedas entenderlo, te puedes bandear, y de hecho el material de apoyo que estaba saliendo por las pantallas estaba en castellano, pero la charla ha sido en catalán. Sí, como nosotros no controlamos, pues la verdad es que nos ha parecido raro. Afortunadamente, pues bueno, hay cierto parecido con el castellano, entonces pues a ver, entender se ha entendido y el material de ayuda ha servido de mucha ayuda, pero no ha sido cómodo, no ya por el hecho de que lo cojas mejor o peor, sino por la sorpresa. Sí, porque tú piensas que vas a escuchar, pues eso, ¿no? Es decir, bullying en el manga, el acoso escolar en Japón, pues, con ese título, sí, y no bullying en el manga, el acoso escolar, yo qué sé, lo que sea. Da igual, en ningún momento pone conferencia en catalán, da igual como cuando tienes invitados conferencia en inglés con traducción, suelen avisar. En este caso, pues bueno, quiero decir, porque si fuera una charla cerrada a colegiales. Sí, porque algunas actividades para colegios y tal ponen específicamente y tal. Talleres para colegios, taller de no sé qué. A ver, al final es más un error de imprenta que otra cosa, pero bueno, es eso. No es una sorpresa agradable con la cual arrancar una charla. Lo demás, la charla, pues bueno, ha estado bien y ha estado bastante centrada en el tema, pero sí que es verdad que el enfoque no era tanto te voy a contar cómo los mangas han reflejado esta problemática de manera más o menos profunda y con distintos ejemplos y tal y cual, diferentes historias. Que lo ha habido, pero poco. Sino más bien decir, bueno, esto está pensado más bien para escolares y todos os vamos a explicar un poquito, pues bueno, ya sabéis lo que es el acoso y tal, pero bueno, alguna casuística del acoso en Japón. Sí. No cómo se ha representado, sino la casuística de Japón. Así está estratificada la sociedad japonesa, así funciona, esto es un poco el tipo de bullying que allí se da más comúnmente, por qué se da, las causas, cómo lo ve la sociedad, etcétera, etcétera, y a partir de ahí después ha derivado un poquito más en ese material visual, digamos, que en el manga y tal, de lectura, pues. Entonces, la charla en sí misma ha resultado interesante, pese a todos esos pequeños escollos, pero al final es eso, los problemas han pesado bastante. Es una charla en general, por lo visto, pensada más bien para 2 horas más que para 1. Por lo que ha dado a entender aquí y allá en algún comentario, por cómo iba pasando incluso algunas... Vale, sí, saltándose parte del material. Eso es.
Con lo cual, pues bueno, al final hay cosas en las que te apresuras, en las que no puedes profundizar tanto como deberías, no hay margen para preguntas, explicaciones adicionales y ningún otro tipo de cosa, con lo cual, pues en ese aspecto, por un lado, se ha resentido por la duración. El otro aspecto era, evidentemente, la fragmentación del público. Vale que los escolares eran mayoría, pero había público de todo tipo, nosotros incluidos. Entonces, el problema general que tenía la charla es que al no tener un enfoque específico, ser generalista, había un montón de chavales que iban con el colegio y que se estaban aburriendo. Muchos otros no, ¿eh? Estaban realmente atentos y me ha sorprendido. Porque ya, quiero decir, no os conozco. Quiero decir, no estoy tan mayor como para no acordarme de los gilipollas que éramos a veces y en este tipo de cosas. Pero, sí, bueno, ha sido ameno también y eso pues sí, siempre ayuda. Pero es eso, entre los chavales que igual tienes que atajar o evitar ciertas cosas y tomar ciertos atajos a la hora de la charla, por un lado, y los más maduritos, que evidentemente hay ciertos componentes de la charla que no van con nosotros, entre comillas, pues es eso, es complicado que realmente acabe satisfaciendo a todo el mundo. Sí, después la parte, como decimos, en la que ya he entrado un poco a comentar, pues eso, pues este manga trata exactamente del bullying en este contexto concreto, de este tipo concreto y tal y cual, ha estado bien, pero como ha ido quedando para el final de la charla y al final el tiempo se te echa encima, en todas las charlas da igual cuál sea, el tiempo se te echa encima siempre. Entonces digamos que toda la idea, toda la parte del contexto, de la explicación, etcétera, etcétera, la ha llevado casi 40 minutos. Sí. Entonces después pues tienes que ir un poco deprisita y no ha habido tiempo tampoco pues ni de meter algunos ejemplos demasiado concretos ni de en general profundizar. Ha sido una pincelada interesante a el sistema escolar y la sociedad japonesa, cómo funciona, cómo se da el bullying, y un listado con alguna pequeña sinopsis de algunas obras importantes que tocan el tema, y se ha acabado la hora, básicamente. Sí, entonces sí. Eso es, bueno, pues como una charla más o menos ligera pese al tema y como una interesante introducción al tema, está bien. No sé si la mayoría de chavales han sacado muchas cosas en claro del asunto, no tengo ni idea. Ya, es que, bueno, hay también, claro, lo que esperábamos o lo que buscábamos de esa charla, como decías tú, esos públicos distintos es muy diferente. Claro. Nosotros íbamos más en la línea de, bueno, háblame de obras que traten este tema y las diferencias, en el tratamiento y por qué y qué tipo y sí, a ver, da igual que sean aquellas que tratan el bullying como un punto de partida, una serie que trata directamente de otra cosa, como yo que sé, Hajime no Ippo, o directamente las series que giran en torno a ese tema, como Las Flores del Mal. Entonces, pues sí hay diferencias notables. Y para el otro público, que era el escolar, en realidad no nos engañemos. El objetivo de la charla no era que se llevasen un listado de mangas que luego pueden comprar y leerse, sino atajar el problema. Eso es como, bueno, un poco concienciar acerca del problema, dar a entender también. No hacer la vista gorda. Y dar a entender también, en cierto modo, que esto no es algo que pasa solamente aquí y que por lo tanto es una cosa alienígena, digamos, para el resto del mundo, sino que pasa en otras partes del mundo, de manera distinta, pero eso es, a veces a algunas escalas un poco muy locas para nosotros y tal, pero darle visibilidad de alguna manera y pues eso, y concienciar al final, decir, oye, mira, no te calles la boca y tal, y pues tienes entonces, que... ha estado bien, pero eso es como que han tenido sus pequeños baches. Sí, al final con las charlas pasa mucho que, salvo que sea una charla realmente extraordinaria por el contenido, casi es más importante que sea amena y esté bien contada, es decir, que la información que se va distribuyendo de manera ágil y esté bien contado, que otra cosa. Porque bueno, es verdad que muchas veces sacas cosas muy interesantes de las charlas y otras veces sacas un buen rato de las charlas. Sí, a ver, porque no va a haber dos personas en el público que tengan el mismo conocimiento del tema que tratas. Entonces, no hablemos ya del público completo, entonces no es muy complicado llegar a todos de la misma manera. Pero bueno, me ha parecido una charla interesante y que, bueno, pues atrevía con un tema también un poco, oye, pues un poquito más complejo y tal. Sí, espinoso y que normalmente no suele gustar tratarse. Entonces, bueno. Bien, yo diría, vamos, en general
En general ha estado entretenido y hemos aguantado desde el principio hasta el A mí final. a mí me ha sorprendido lo contento que he salido, pese a pues eso, los problemas de duración, la fragmentación del público y el asunto del idioma. O sea, es muy sorprendido, gratamente sorprendido, la verdad. Pues sí. Vale, empezábamos con eso y después hemos tenido unos minutos largos, Una hora, básicamente. una hora básicamente, para visitar la exposición Feliz Cumpleaños Ibáñez. Sí, la gran pendiente de la ruta de las exposiciones de ayer, una de las más grandes de este salón. Claro, Francisco Ibáñez, Sus 80 añazos. homenajeado, el cartel del salón de este año es también un cartel suyo, de Mortadelo y Filemón. Y la exposición es realmente muy impresionante por la cantidad de material original que hay, sobre todo, yo diría. Hay una cantidad de páginas de Mortadelo, de Pepe Gotera y Otilio, de 13 Rue del Percebe, de Tete Cohete, de 50.000 cosas, del Botón Sacarino. Ediciones multinacionales, diversos álbumes originales, comentarios, textos de apoyo. El trabajo para montar la exposición ha sido realmente extraordinario. Sí, y esta vez en cuanto al hilo conductor elegido, pues lo han hecho cronológico. Sí, además al centrarte en un solo autor, pues Lo cual pues se sigue muy bien. una exposición así, pues vamos, muy sencilla de seguir, vaya. Sí, pero ya digo, es una exposición muy amplia. Creo que han dado en algún momento algún número de unas 120 páginas originales o algo así, creo que han dicho. No recuerdo cuánto, pero es una barbaridad. Que son muchas, que las empiezas a poner en la pared una detrás de otra, y 120 es mucha tralla. Sí, una de las cosas que me ha gustado es cómo la exposición pone en evidencia la conexión que tenemos prácticamente todos con la obra de Ibáñez. Sí. Da igual, no solo a la hora de recorrerla y de cómo cada uno reaccionaba a los pequeños momentos aquí y allá, sino directamente, evidentemente, la gente que estaba al lado tuyo en cada momento de la exposición, cómo reaccionaban ellos. Y de alguna manera, a lo largo de esos 61 años de carrera, toda esa obra que estaba ahí no solo plasmaba, vamos, una carrera extraordinaria, sino directamente era casi pequeños momentos compartidos con el resto de desconocidos que estaban viendo la exposición. Sí, o sea, yo creo que todos hemos estado expuestos a Ibáñez. Sí. En mayor o menor medida. Y en mayor o menor medida todos somos capaces de reconocer un dibujo de Ibáñez, una página de Ibáñez. ¿Qué menos? Después sí, en función de la historia lectora y tal que tenga cada uno, pues habrá más, menos, esto me gusta más, esto me gusta menos, pero en general está bien la exposición, es decir, da la información de contexto necesaria, los 4 datos más o menos de por este personaje se creó aquí, tuvo un poco esta vida de este año a este año y tal, y un poquito esta fue la razón o el contexto en el que se creó y para esta publicación y los tal. Cambios, la evolución, el desarrollo de las historias. Espectacular, una exposición increíble, además bien acompañada de textos de apoyo, bien contextualizada, explicando los cambios en las decisiones creativas, el impacto de la censura en algunas de las colecciones. Muy buena la exposición, no ya solo por el espectáculo que suponía semejante cantidad de originales de una obra, sino además por todo el acompañamiento y el gusto con el que está orquestado todo. Sí, realmente hace falta tiempo para verla bien. O sea, no es una exposición que incluso aunque vayas solamente, digamos, pasando más a leerte unos mortadelos. O sea, en 10 minutos no te puedes ver esta exposición. Sí, bueno, ni esta ni prácticamente bueno, ninguna, pero sí. Pero esta en concreto, que es enorme, no te da tiempo. Y además, es decir, no creo que nadie lo haga, porque cualquiera que haya leído un poquito algo de la obra de Ibáñez va a detenerse aquí y allá sí o sí, a decir, joyo, este te veo yo, ya lo leí, y este también. No, una de las cosas chulas es que si bueno, pues has mantenido el contacto o cierta frescura en la memoria o lo que sea, vas viendo y te vas básicamente acordando de esos pequeños momentos,
pero también el que tal vez haya mucho que se leyó su último Mortadelo o lo que fuera, o tal vez no guarde la misma memoria en algunos momentos, es casi, algunas partes de la exposición es casi como devolverte un trozo de niñez, es una cosa muy peculiar. Es como, pues de estos personajes no me acordaba yo, de este tipo de TVO, porque bueno, claro, de Mortadelo y Filemón se acuerda todo el mundo, eso no es un problema. Pero esos momentos de, bueno, sí, Pepe Botella y Otilio, bien, todo correcto, y de repente unas páginas de Tete Cohete, y dices tú, pues, quiero decir, si antes de la exposición me hubieran pedido que enumerase personajes de Ibáñez, no me hubiera acordado. No. Chicha, Tato y Clodoveo. En ese caso sí, porque es una pequeña debilidad, pero es como ese momento de, pues no me hubiera hecho una lista y no me hubiera acordado. Y llegas a esa sección de la exposición, ves las páginas, pues dices tú, coño, y de repente es otro pequeño trozo de esa historia nuestra como lectores. Sí, no, la verdad es que ha sido muy, muy agradable de ver la exposición y... joder, ahí... Y muy bonita. Sí, y aparte de que, bueno, pues siempre da también un poquito... que es algo que cuando lees a veces los tebeos, en fin, más o menos eres consciente y tal y cual, ¿no? Pero al ver las páginas muchas veces seleccionadas en la exposición y cómo vas viéndolas, claro, una exposición la ves de una manera distinta como te lees un TV, obviamente, con otra actitud, con otra atención también, y bueno, pues vas viendo pues algunas cosas, es verdad, qué propio de Ibáñez es esto, que sale aquí estos en esta elementos comunes, estos recursos narrativos, este ritmo, ese tipo de cosas. Y pese a todo la evolución del artista y las diferencias entre las distintas obras. Sí. Con una exposición de ese tamaño, los pequeños detalles, los matices se aprecian todavía más. Hay más puntos de comparación ahí en fresco, en los que echarle el ojo. No, muy bien. Muy bien. Además, por si fuera poco, gracias a haber coordinado un poquito los horarios de visita, la exposición venía con charla, por decirlo de alguna manera. Exposición con charla. La charla era una mesa redonda, en realidad, con un título así tan sencillo, tan amplio y tan aquí barra libre como Hablemos de Ibáñez, con Carlos Areces, Josep Solana y Kiko da Silva. Y allí que se han sentado los tres con el moderador, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, la verdad. Pues básicamente, no solo, pero a contar batallitas también. Sí, ha tenido un componente curioso, porque lo bonito normalmente de estas charlas en las que se juntan varias personas para hablar de un tema que tal vez no les es directamente propio, o para hablar de un autor que no es ninguno de ellos, es decir, no vengo a esta charla a hablar de mi obra ni nada parecido. Lo bonito muchas veces es ver las distintas perspectivas de la gente que tiene cada uno de los participantes y lo que cada uno de ellos aporta a la propia charla. Entonces, en ese aspecto ha estado muy interesante, porque, a ver, por un lado estaba Joso y sus anécdotas y sus batallitas, y daban de alguna manera casi esa representación del yo estaba allí, ¿sabes?, al pie del cañón y tal. Luego, por otro lado, teníamos a Kiko da Silva, totalmente ilusionado solo con el concepto de poder estar allí y de poder hablar de Ibáñez, y casi en una reivindicación. Sí, no, sin casi. Sí. Decir, ha dicho varias veces, no, yo creo que hay que reivindicar la obra de Ibáñez, creo que hay que reivindicar... Y directamente ya pasábamos al fan número uno de Ibáñez, que era la sensación que transmitía Carlos Areces desde la mesa redonda. Es una pasión desbordante por él y por la obra. Sí, vamos, de hecho, una pasión tan desbordante que ya lo ha dicho. Es decir, yo intenté hacer un documental sobre Ibáñez. Lo que pasa es que después el personaje, pues es como es. Y de hecho, en realidad, pues ha sido efectivamente lo que el título decía: Hablemos de Ibáñez. Es decir, ese Hablemos de Ibáñez ha englobado hablar un poquito de su obra, de su producción, de la época histórica en la que empezó y después fue desarrollándose, pero también de pues
cómo es él, de cómo se toma su trabajo, de cómo se toma su obra, algunas anécdotas. Cómo funcionaban las cosas en la editorial, en aquella época, hace un montón de tiempo, en los inicios sobre todo. De la influencia que ha tenido en otros autores. Efectos de la censura. La verdad es que ha sido muy válida, ha sido muy interesante y súper amena. Sí. La verdad que es que ha estado muy bien. Sí, otro de esos momentos. Lo bonito de una charla, de una mesa redonda de este tipo es como no tienes un programa al que ceñirte de, bueno, voy a hablar de esto y voy a pasar estas diapositivas es una cosa muy orgánica. Cuando se cumple la hora que tienes permitida y tienes que levantarte, tienes que dar la charla por finalizada, no da esa sensación nunca de qué pena que se les ha... Sí. Quiero decir, porque claro, pues te puedes ser tirado y horas sin cuento. Pero como no te falta parte de la experiencia, por alguna manera, no te levantas yéndote... Sí. No está pensada la charla como un todo que tiene diferentes partes. Eso entonces, es. ahí va, parece que me ha faltado alguna parte. No, es decir, cuando se ha acabado el tiempo, pues hemos dejado de contar batallas y anécdotas y Eso es. Cosas que sabemos del personaje y pues... No está ese componente a veces de pena, de frustración de que no hubiera un poquito más de tiempo para poder tocar el tema con más profundidad. Aquí, pues eso, una cosa orgánica y lo mismo podías dedicar media hora que 5 horas, daba igual. No pasaba nada. Entonces ha fluido muy muy bien y se ha hecho muy muy amena y muy interesante. Sí, no, y se dejaba notar el amor, el cariño que tienen los tres por la figura de Ibáñez, que, pues en fin, no lo olvidemos, tiene ya unos tacos y, como decía alguno, bueno, desgraciadamente no va a ser eterno, ¿no? Eso es. Como que siga en activo todavía es un milagro, en realidad. Con 80 años. 80 años que tiene, 61 de carrera. Que se dice pronto. Sí, había en la exposición también, creo, algunos números en bruto y tal, y los números eran brutales, o sea, 200 millones de tebeos vendidos, o sea, 200 millones, no, después que Batman vende 100.000, oye, pues mira, muy bien, ¿no? Pero 200 millones. Y realmente la charla ha estado bien, y yo creo que entre el público también, en fin, pues había esa sensación de sí, joder, Ibáñez, hay que, ¿no? Ha faltado solamente gente, nos ha faltado solo aplaudir cuando ha dicho Da Silva, que hay que reivindicar a Ibáñez. Sí, joder, claro, sí, que hay que reivindicar. Unos coros del fondo, y di que sí, coño, y tal, pero a ver, estaba bien. Además, en este caso se daba el efecto de que en general, aunque había diversidad de edad en la charla sobre Ibáñez, había un mínimo de edad. Casi parecía que hubiera un portero ejerciendo derecho de admisión a la charla, porque ninguno de los que estábamos ahí era un crío que ya haya parecido notar. No. Lo cual es una pena también. Pero bueno, básicamente ha dotado la charla de cierta uniformidad, de no tener que plantar ningún tipo de cambio en los tonos o dirigir el discurso hacia un lado. Pero bueno, también al ser una mesa redonda no creo que hubiera sucedido nada de eso. No, ha estado bien, ha estado de manera muy muy orgánica. Ellos solos, digamos, que se han organizado respecto a qué temas ir tratando y tal. La charla o la mesa redonda ha empezado muy, bueno, pues no sé, vamos a empezar por aquí. No, espera, igual yo mejor unas anécdotas y tal, y ya, que empiecen por allá, por el fondo, por el otro lado y tal. Y, pues bien, contando esas experiencias personales que en muchos casos pues han sido comunes para todos los lectores de Ibáñez. Joder, Mortadelo, el TV, yo lo que quería no quería ir a jugar a la pelota, ni irme a la playa, lo que quería era leerme mi Mortadelo. Sí, había algunos momentos muy 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 bonitos que creo que los podía compartir casi cualquiera o muchos de los que estábamos allí en la mesa redonda, que en ese momento, bueno, pues cuando yo tenía gripe, estaba enfermo, lo que pedía no era tele ni nada parecido, lo que pedía era que me trajeran un Mortadelo para leer y tal, esa sensación de decir, sí, no siempre Ibáñez, pero sí, ese lugar común de sí, estar pocho en casa, estar enfermo en casa, un TV o algo, y leerte un TV, sí. Ay, Ibáñez. No, bien, hemos hecho convoy, no ha sido tampoco premeditado. No, a ver, es decir, no es como si no estuviera en el programa y tal, pero no lo hemos maquinado hasta tal punto. En plan, vamos a vernos la exposición y justo después la mesa redonda. La habíamos dejado para hoy simplemente por el volumen y el tamaño que tenía,
y una vez que hemos visto que cuadraba bien, pues mira, perfecto. Pues tiramillas. No, ha estado bien. Feliz cumpleaños, Ibáñez. Pues sí, efectivamente. Pero el resto de exposiciones no se iban a ver solas tampoco. Con lo cual, pues nos han quedado todavía algunos minutos, algo de tiempo, más que unos minutos. Sí, porque sí, dice unos minutos como si fuese una pasada. Para ver otro par de exposiciones, una de ellas titulada Ilustra. Sí, mis pies pueden dar fe de que no ha sido poco tiempo el que hemos estado en las exposiciones. Ya. Ilustra. Esta es la de los autores, pues como treintañeros o así, ¿verdad? Sí, en general. Eso era una exposición bastante llamativa, cuyo hilo en común tal vez era un tanto endeble. Era una sensación rara. La exposición viene presentada como autores que se han abierto paso de alguna manera a través de diseminar su obra y de recibir popularidad a través de redes sociales y a través de internet y de alguna manera encontrar canales alternativos para distribuir su obra, lo cual es un aspecto interesante, sobre todo si te vas a poner a hablar de ello, hacer una mesa redonda, una charla y tal. Como hilo conductor de la exposición era más endeble porque, quiero decir, es por mucho que esté ese aspecto en común, cómo lo ha hecho cada uno de ellos. Sí, para empezar, artístico de cada uno de ellos. Y para empezar, no todos eran necesariamente tebeos o cómics, sino que muchos eran, pues no, estos son ilustradores y tal, estos han hecho, pues eso, portadas. Artistas en general, sí, no había discriminación. Y no sé, se me ha antojado un poquito raro. El año pasado asistimos a una charla de webcomics y medios digitales, esos traslados a veces del webcómic al papel y como si es complementaria o es un extra, es añadido, es simplemente una obra paralela, y fue una charla muy interesante con un buen puñado de autores al respecto, y cada uno tenía su perspectiva, pero claro, te la podían contar. En este caso, en una exposición, pues sí hemos podido admirar mucho arte, muy variado, ver un montón de autores con muchísima personalidad y muchísimo arte, cada uno de ellos dedicándose además a veces aspectos muy distintos, da igual que fuera el humor, en otros casos era la publicidad, en otros casos eran diseños de pósters, había de todo en general, y también, pese a la tal vez prevalencia digital del asunto, con multitud de medios y técnicas. Sí. Pero claro, precisamente era esa naturaleza heterogénea de la exposición la que no le daba un hilo conductor realmente fuerte, la hacía un poquito endeble. Una exposición interesante, pero que no gozaba de la ventaja de tener ese carácter unificador. Sí, en realidad alguna de las cosas más interesantes que te puedes llevar o que te podías llevar de aquello era casi un listado de nombres, ¿no? A seguir, de decir, coño, este tío ya me gusta, me lo apunto para ver un poco qué es lo que hace o cómo sigue su carrera. Sí, las poquitas ilustraciones que había cada uno de ellos venían acompañadas de su pequeño apartado con una pequeña biografía. Entonces, sí, tenía ese aspecto interesante de decir, bien, este estilo me resulta interesante, esta aproximación es peculiar, tal vez sea alguien con el que me interese hablar, o, en fin, tenía casi ese carácter de artbook, un poquito casi de cuaderno. Sí, en realidad de dar a conocer. De portfolio, no, sí, prácticamente. Es decir, joder, pues oye, este tío ya me gusta lo que hace y tal. Sí, lo cual es también un poco peculiar, porque precisamente parte de la idea de la exposición. Sí, es que ya son conocidos, ¿no? Porque sí, a través de internet, lo cual era bastante peculiar, porque claro, que decir, da igual que sea Twitter o cualquier otra red social, cada uno tenemos nuestros hábitos, nuestros círculos, nuestras plataformas favoritas. Entonces era curioso ver cómo, bueno, pues a estos autores nunca me había coincidido, no he oído hablar, y a estos los he visto hasta en la sopa. Sí. Entonces era un poquito peculiar, porque también habla a veces de pues la popularidad evidentemente no era la misma la de todos en la exposición, porque es imposible, pero aún así también era curioso ver cómo habla de tal vez pues ciertos círculos en los que te puedes, casualidad, gente de la que sí que has oído hablar. Sí, después otro detalle sin más, pero bueno, lo comento geográficamente, la ubicación de los autores. Obviamente todos estos, y además, y como hemos dicho,
trabajan, digamos, en torno a las redes sociales y tal y cual, da igual donde estén, que decir, podrán estar en China o en Guatemala, o decir, son autores obviamente patrios y tal, pero bueno, podrán estar, bueno, hombre, eran 15. 15. Eran 15, pues un tercio ya ya vivirían en Barcelona o serán de Barcelona. Sí, no nos hemos parado a hacer la cuenta, pero sí que nos ha llamado la atención una vez más, otra muestra más del carácter acumulador de arte de Barcelona. Sí, no sé, es decir, o sea, una de dos. Da igual que seas de aquí y si no lo eres te vienes. O los eliges para la exposición porque como son de por aquí los conoces igual más o son más conocidos y entonces salen, o yo creo que realmente no es el caso. No. O simplemente hay un cierto poder atractor de talento ilustrador. Es eso. Aquí en la ciudad condal. Da igual que te muevas porque hay más oportunidades de negocio o que te muevas por la propia comunidad de artistas, diseñadores, publicistas. Se ha ido concentrando desde hace mucho tiempo todo el asunto aquí. Era gracioso porque, lo dicho, una vez más no nos hemos fijado y no hemos llevado las cuentas, pero me ha dado la sensación de que había casi más gente de otros puntos de España que se habían venido a Barcelona que gente que era de Barcelona que también la había. Sí. Esa sensación de no, hay que ir allí. Porque... Sí, había alguno, sí, de bueno, nacido aquí tal y cual, a los no sé cuántos años se vino a Barcelona a vivir. Sí, es esa sensación curiosa. Pues bueno, nosotros estamos aquí por el mismo motivo, al fin y al cabo, aunque sea una visita fugaz. Sí, claro, es cierto, quiero decir. Pero sí, es llamativo. No, al fin y al cabo tienen también la cita más importante, ¿no? Con el cómic y tal. En ese aspecto, sí. En ese aspecto, con con lo cual, pues sí, es evidente que Barcelona y el cómic y la ilustración y tal, pues todo lleva un poco a todo y pues eso se nota también. A la larga. Lo dicho, una exposición interesante con 15 artistas increíblemente variados y con muchísimo talento, pero un poquito esa pega de que no hubiera algo que de alguna manera unificase el asunto. Vale, y nos queda todavía una exposición más, ¿sí? Que creo que ha sido la última del día que hemos visitado antes de dar carpetazo a la jornada, que es la exposición Novelas Gráficas Comprometidas, donde básicamente lo que hemos tenido es una serie de temas sociales, digamos, separados y diferenciados, sí. Y como el cómic, sobre todo de años recientes, digamos, desde esta crisis, entre comillas, de 2008-2010, un poquito de ahí en adelante, principalmente, ha ido reflejando las historias en los cómics, pues diferentes aspectos de, pues ya sea, bueno, no sé, la corrupción, la inmigración, las personas mayores, la crisis, los desahucios, etcétera, etcétera. De hecho, es una exposición un tanto peculiar. Hay mucho material muy variado, bastante interesante en general, y la distribución por temas que toca, aunque algunos temas en ocasiones se solapen, la hace de alguna manera, la concentra, la enfoca, hace que funcione mejor de lo que esperaba. De todas maneras, una vez más, el texto que acompaña la exposición no está a la altura. No, y no es un problema de los textos en sí mismos, o no siempre, sino más bien de que no son textos que se adecuan a lo que necesita la exposición, o lo que al menos nosotros creemos que hubiese sido bueno para la exposición. Bien sea porque a veces eran, no sé, tenían un tono así como muy literario que tampoco parecía venir muy a cuento, otras veces porque eran un poco, pues, ¿cómo decirlo? Estaban como cargando mucho las tintas respecto del tema, ¿no? Es como, no este tal y cual, no que sé, es un... No sé, yo no... En el aspecto más lírico, dramático, no me ha molestado tanto eso. El problema era que de cada uno de los temas había una serie de páginas de una serie de obras concretas. Algunas eran, da igual que fueran encargos de algún tipo de ONG y tuvieran cierto carácter divulgativo, otras eran obras muchísimo más personales, otras eran retratos muy distintos de algunas situaciones, otras rozaban casi la ficción pese al asunto que se toca. Entonces había muchos elementos y los textos que acompañaban no acompañaban a cada una de las obras, sino a cada una de las secciones,
y hablaban de la sección de manera muy, muy general, muy desde la distancia. Entonces, quiero decir, era interesante porque en general era gente, en mayor o menor medida, en algunos casos más otros, involucrada con esa, de alguna manera, con esa parte de la exposición, da igual que fuera, creo que había uno de los textos de Médicos Sin Fronteras, pero bueno, en general eran textos de ONGs, textos de gente que participaba en manifestaciones, otra del tema de la PH, el tema de desahucios. Entonces, eran de alguna manera casi, eran textos de estar a pie de batalla, en la mayoría de los casos, tal vez no todos, pero de alguna manera la visión era tan general del problema y no de las obras y de cómo reflejaban esas obras el problema, que no hacían demasiado servicio. No, la verdad es que había mucha desconexión en ese sentido y es una exposición que podrías verla obviando los textos porque realmente uno lee desahucios. No tiene que seguir leyendo, ya ve que vale, estas obras van a ser sobre desahucios y ya está, porque lo que me van a contar básicamente va a ser, bueno, los desahucios y tal, es un problema muy gordo y tal y cual. Los textos eran tan generales que no añadían nada que no fuera conocimiento común. Realmente. Las obras hablaban de manera mucho más elocuente, o sea, que eran páginas sueltas sobre el problema, que realmente ese texto que las acompañaba y los pequeños espacios que había en cada una de las obras expuestas para explicar un poquito de qué iba cada una de las obras y en qué contexto se había creado y por quién, tenían muy poquito espacio en las placas que acompañaban para explicarlo y ya esos pequeños espacios hacían muchísimo más de lo que hacía el texto general. Con lo cual tal vez el espacio se podía haber aprovechado mejor para darle algo más de sitio a cada una de las obras para contextualizar el asunto, porque quiero decir, no hace falta a estas alturas ya no hace falta un contexto para la indigencia, un contexto para los desahucios, un contexto para la crisis económica, quiero decir, sobre todo hablando de ello en términos muy muy tan generales, es como no, ya sabemos cómo funciona este problema. Bien, sí. Ahora cómo lo tratan las obras, qué enfoque le dan. Eso era lo interesante de la exposición y eso era lo que tal vez hubiera merecido tener unos textos de apoyo más con más espacio, más elaborados. Sí, después ha habido otra cosa también que a mí personalmente, a ver, no me gusta en general en ninguna exposición y pues en esta tampoco me ha convencido y es la variedad de obras o la variedad de orígenes muchas veces de las obras. Por ejemplo, había algunas obras que son como, bueno, obra que esta ONG ha encargado a fulanito de tal para hablar de este problema. Uh-huh. No son obras que a mí me resulten... No me resultan cómodas, no me resultan... O sea, su valor que viene desde un encargo específico, desde una institución o desde una ONG o desde un no sé qué, para tratar un tema... no me siento cómodo porque es que es un poco como si ya sé cuál es vuestra tesis, ¿no? Al respecto, es decir, otorgo mucho más valor a este autor, ha dado su visión sobre esto de manera, entre comillas, mucho más motu propio. Sí. Más personal. Más centrándose en lo que le ha parecido a él, que es interesante, mientras que esto otro entraba más en la parte, digamos, casi didáctica e informativa, y había algunos que eran incluso didácticos. Yo creo que en la propia obra ponía sí. Tal de la obra, no sé qué, didáctica, esta y lo otro, ¿no? Es como, bueno, pues sí, son tebeos y pues está bien sí. Y tienen un sitio, pero... Y es una parte importante del medio, pero... Y no necesariamente porque sean de encargo, sino porque, bueno, vienen digamos, con un cierto sesgo creativo ya desde el principio, con un objetivo muy dirigido, muy controlado, sí. que alguien me puede decir, y con toda la razón, ¿te crees que cuando alguien hace una obra de el desahucio y tal y cual, que lo vas leyendo, no tiene una idea clara? Hombre, sí, pero pues sí, pero es la del autor, en eso cualquier caso, es un trabajo por encargo. Y bueno, a ver, esos trabajos en su mayoría eran más neutros en ese aspecto, eran más informativos, como ya has dicho, sí. Que realmente personales, y esa era parte de la pérdida, entre comillas. Eran trabajos que se veía que estaban muy bien realizados, bien explicados, no en ningún momento los pequeños fragmentos que había, claro, tampoco
en la exposición había 7 programas, no, eran realmente, a ver, hablar de que eran amenos o entretenidos con tocando el tema que tocaban, no, pero realmente no se hacían aburridos, estaban contados con buen ritmo. Realmente el medio ayudaba a que esos temas se visualizasen de manera más sencilla. Entonces ese aspecto estaba bien. Pero claro, en toda una exposición que estaba en general llena de unas obras súper personales, en muchos casos de temas que tocaban al autor de manera directísima, tener ahí en medio esas obras con ese aspecto más neutro, ese tono mucho más frío y esa naturaleza tan distinta, no mala, simplemente tan distinta al resto de la exposición, que chocaban, sobresalían y no terminaban de encajar bien en el fluir de la propia exposición. Sí, pero vaya, es como todo. Es como tenemos aquí una exposición, para poner un algo, acerca de, no sé, el mundo del deporte. Y ahí tenemos el mundo del deporte, el TV oficial del Fútbol Club Barcelona, encargado por el Fútbol Club Barcelona, y después aquí la biografía autorizada en TVO de Cassius Clay y tal. Y es como, bueno, pues yo entiendo que sí, que son obras que tienen cabida temáticamente en el sitio, pero quizá en cuanto al enfoque que quieres darle, bueno, ahí ya depende, ¿no? Lo que quieras darle, pero a mí no me encajan bien. Quiero decir, ese es el tipo de obra que procuraría no seleccionar, porque vienen, entre comillas, un poco viciadas de casa. Sí, prefieres que la iniciativa salga evidentemente del autor de la misma y que no sea un trabajo. Que después me la puedes colar doblada. Quiero decir, ¡ay va! Mira, esta obra súper personal. Luego investigas un poco y es como, que va, fue un encargo y tal, la editorial tal quería que el autor tal tratase este tema. Y sí, nunca se sabe, pero es eso sí. A priori da una sensación un tanto extraña. Precisamente, a mí por lo menos por eso, por ver un montón de obras súper personales y de repente esto tan, en ocasiones casi aséptico. Y es como... Sí. Y eso que dependiendo del caso había algunos que lo hacían muy personal a su vez para precisamente acercar un poquito también el tema y tal, y contando en primera persona y tal. Es como, bueno, bien, aquí hay un buen hacer, eso sí. no lo ponemos en duda. Pero, bueno, soy un quisquilloso, ya lo sabéis, o sea, tampoco nos vamos a empezar a conocer ahora. Sí, es eso, cuando no tiene... Sobre todo, a ver, yo el problema que tengo en las exposiciones es que todo por un lado, el conseguir material, originales, reproducciones, etcétera, a veces es complicado, dependiendo del tema, época, obra, autor. Y por otro lado, el espacio es limitado. Entonces hay que hacer muchísimos malabares para que te encaje una exposición que metes, que dejas fuera, que puedes conseguir, que no puedes conseguir. Es muy complicado. Entonces, habiendo visto exposiciones que han quedado muy, muy redondas, normalmente a veces con una colaboración brutal de los autores o de fans de las obras, y algunas de ellas las cuales vimos ayer, o la de Ibáñez que hemos visto hoy, sí. Y o sea, es que está tan bien hilada que te da pena que no estén todas tan bien construidas, y no por las obras que están en ellas, sino por la información que las acompaña, o porque la selección no es igual, no usa los mismos criterios para seleccionar todas las obras, o porque es eso, no es tan homogénea como debería. Sí, hay otra cosa también, como comentario adicional y quizá un poco estúpido también, pero que me sigue sorprendiendo, o me sigo sorprendiendo todavía, y es que, a ver, cuando uno llega el primer día al salón y ve el listado de exposiciones y tal y cual, pues tiende uno a tener sus gustos o sus lo que sea, y dice, pues quiero ver esta exposición y esta otra que seguro que están bien y tal y cual. Y muchas veces después no son precisamente las exposiciones que mejor están montadas o que más te gustan o lo que sea, en el sentido de que pues a veces uno, aunque tenga sus gustos, se diga, esta exposición, ilustradores tampoco son TV, pero casi siempre encuentras algo interesante en todas las exposiciones. Después pueden estar mejor o peor hilvanadas, pueden estar mejor o peor llevadas, la selección puede ser a veces más limitada o menos limitada, pero siempre hay algo interesante en todas ellas, siempre te llevas algo. Sí, gustándote el medio en general es la apreciación
Da igual que sea con mucho conocimiento del tema que se toca o del tipo de arte que se trabaja o del personaje en el que está orientada la exposición, o simplemente como fan del medio, no importa. Yo creo que la amplia mayoría de exposiciones que estén medianamente bien construidas, lo dicho, algo te llevas, algo realmente... Os lo voy a decir tal cual. Si antes del salón me dicen que voy a salir encantado de la exposición de las meninas, pues igual pongo mi cara de, bueno, pues igual sí, eso habrá que verlo y tal. Bueno, sí, porque no es una obra con la que hubieras conectado a priori y tuvieras unas ganas loquísimas de ver. De saber más y tal, acerca de la obra y tal y cual. Pero... Tampoco creía que la exposición de Ibáñez, en cierto sentido, pasase de ser mucho más que, bueno, pues ya sabes, Ibáñez, lo conocemos todos y tal. Y sí, poner unos grandes carteles para que la gente le saque fotos y tal y... Luego resultó que, pues eso, la exposición de las meninas, gracias a un gusto enorme a la hora de montarla y mucha colaboración por parte de los autores, ha sido una exposición que está orquestada de manera espectacular. Y luego, por otro lado, la de Ibáñez, entre el material que hay, que el esfuerzo ha tenido que ser monstruoso, y entre el buen gusto con el que está montada, más allá de simplemente cumplir con la efeméride, básicamente es como, no, bueno, pues el cumpleaños, tenemos una charla, monta algo, que no sería que no hemos montado nada. No, se ve que hay un esfuerzo y un trabajo detrás enormes y eso llega, las cosas como son. Sí. ¿Y esto es todo lo que hemos hecho hoy? Sí, bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Hay contenido que no puede salir en directo. Exactamente, y ese contenido obviamente pues ya estará disponible en cuanto dejemos este infierno de mundo sin conexión en realidad, porque, a ver, va a pasar una cosa, vais a ir seguramente a iVoox y vais o a donde sea que consigáis, a iTunes, ¿no? Estamos también ahora. En iTunes. O vais a ir a iTunes y vais a ver ahí de repente, coño, ayer no había nada y hoy aquí de repente hay día 1 del salón, día 2 del salón, día 3, igual hasta alguna entrevista, si me apuras. A saber. Esto ayer no estaba, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que hemos fracasado miserablemente en nuestro intento de subir los podcasts en caliente. Sí, con los medios técnicos de los que disponemos aquí, que son... ¿Cómo echo de menos mi ordenador de casa? Más bien escasos, quiero decir... Creíamos que iban a ser suficientes para poder... El año pasado lo fueron, pero manera torpe y tortuosa, pero lo fueron. Sí, no sé cómo lo hicimos y este año no, pero es decir, paso de perder más horas en esto acaba de dar error otra vez. Así que... En fin. Habrá que esperar. Es una pena, es una asignatura pendiente, ¿eh? Nos lo vamos a apuntar a ver si, no sé, el año que viene, si caemos por aquí. Sí, por aquello de la inmediatez. Más sí, joder, es que... Coño, estás grabando esto ahora, el segundo día, un viernes por la noche, y dices, esto debería estar ya. Estamos en el siglo XXI. Maldita sea que se note y tal. Pero bueno, lo he dicho, un día realmente divertido, con un montón de exposiciones y charlas interesantes, con algún pequeño momento no exento de problemas, como hemos comentado, pero en general muy, muy positivo y con algún otro pequeño extra en forma de spoilers, entrevista, que ya saldrá más adelante. Bueno, pues dejamos aquí. Si os parece este día 2 del Salón de Cómic de Barcelona 2016, si tenemos presencia de ánimo y tiempo y un poco de todo, quizá haya un día 3. Yo creo que sí. Sí, aunque solamente sea para decir, pues se nos ha acabado porque somos unos mierdas y tenemos que volvernos ya. Y tenemos que grabar esto rápido para madrugar y volver a casa. Pero en todo caso eso sería ya mañana, sería otro día, ya. Y en cualquier caso sería otro podcast. Por hoy terminamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.